Buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, un saludo desde el cariño de nuestro pueblo que hoy quiere abrazar y agradecer una gran obra que nos deja doña María del Carmen Martínez Quesada, una gran obra que formará parte del patrimonio cultural, espiritual y religioso de nuestro pueblo. Y no solamente de nuestro pueblo, sino de nuestra diócesis también y de nuestra historia. Pues saludarle a ella en primer lugar, también a su mejor embajador, que es su padre, don Pedro, a quien está dedicada la obra y que ha tenido pues a bien ayudar muchísimo a su hija en la difusión y la extensión de esta obra. Saludo, como no, al director, Instituto Andaluz de Patrimonio, cronista de la ciudad, don Manuel. Un saludo a todos, especialmente a la comunidad que nos acoge y a la que yo aquí represento como capellán y como párroco, que son nuestras madres dominicas. Tengo el gusto y tengo la gran suerte de ser el capellán de esta comunidad a la que represento y también párroco de las dos localidades que quedan reflejadas en esta gran obra, Iznatoraz y Villanueva. Las dos sedes de dos fundaciones, de dos conventos en la que tenemos la suerte de recibir una gran historia. Creo que, y agradezco ya desde el primer momento a María del Carmen por este patrimonio tan especial que nos deja, porque no se ha hecho nunca nada así, de profundo y de extenso sobre este tema. Nos encontramos en un lugar especial, nos encontramos en el lugar donde estaba la casa de un fundador que tuvo un sueño, extender la espiritualidad y extender la formación y extender pues ese patrimonio espiritual que es la orden dominica para nuestra Iglesia. Quiso que aquí en este lugar, justamente donde estamos ahora, fue el solar de Fray Domingo de Baltaná, pues tuviera lugar esta fundación de Madre Dominica y desde aquí también pues unida a la comunidad ya desaparecida de Iznatoraz. Creo que tenemos, y esto lo hemos compartido la Madre Dominica y yo, un gran patrimonio con esta comunidad, un patrimonio espiritual muy importante, porque la vida religiosa y la vida contemplativa es el pulmón de la Iglesia. Ellas, estas vidas consagradas y entregadas, pues sostienen toda la misión universal de la Iglesia. Con su vida y su oración sostienen todo. A ellas quiero agradecer su acogida y darle ese contenido espiritual a lo que hoy vamos a hacer aquí, porque todo lo que hoy se va a hablar aquí es gracias a ellas y gracias a que de una manera ininterrumpida esta fundación, este sueño que tuvo su origen, sigue teniendo su presencia hasta hoy, que se ha conservado y mantenido a lo largo de los siglos. Pues sin dilatar más el tiempo, pues agradecer a doña María del Carmen Martínez pues este profundo estudio en estos bien llamados dos conventos, que va mucho más allá de una simple fundación de dos comunidades, porque como ahora ya explicarán mejor que yo, esto significó un antes y un después para nuestra comarca y para nuestra diócesis de Jaén. Pues sin nada más, muchísimas gracias y bienvenidos todos. Señor párroco, Mari Carmen, autora del libro, don Juan José, director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, monjas dominicas, amigos asistentes a este emotivo acto del nacimiento de un nuevo libro sobre Fray Domingo Baltaná. Gracias a todos por su presencia en esta tarde y en este entrañable lugar, el convento de Santa Ana. Supone para nosotros todo un honor contar con la presencia de don Juan José Primo Jurado,
que tiene que haber hecho encajes de bolillas para estar aquí con nosotros. Hace unos días me puse a leer periódicos y me encuentro que está dando una conferencia en el Instituto o en la Academia de Bellas Artes de Córdoba sobre la vida y obra de Cruz Conde. Tiene libros publicados, más de una veintena de libros publicados de carácter histórico, y sé que se desvive y se entrega en el patrimonio y en su difusión. Son muchas las razones que convierte este acto en un momento muy emotivo. Mari Carmen se ciñe a unos principios básicos de la vida que nos obligarían a escribir una nueva bienaventuranza. Una vecina de la calle Parras, culta y entrañable, Josefina López Obregón, me acogió en mi infancia junto con su hijo Fernando para darnos clase cuando teníamos 6 años y nos enseñaba también tareas escolares y tareas religiosas. Nos enseñó una regla mnemotécnica que nos permitieron aprender las bienaventuranzas. Oman Joan, Milí Papá, los pobres, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre, etcétera. Ahora parece ser que hay más bienaventuranzas. Pues yo, con el permiso de nuestro párroco, intentaré aumentar su número sin que me aceche por ello la sombra del destierro, como le ocurrió a nuestro dominico. Mari Carmen, bienaventurados los que toman su infancia como su patria o como el ancla de nuestra vida y conservan estos recuerdos. Sobre este periodo de la niñez, Mari Carmen recuerda en la primera página del libro: los 6 años primeros de mi vida están unidos a Villanueva. Mis amigas eran María Amparo, hija de Tino y de Dolores, Marieta, hija de Pepe y Antoñita, además de mi prima Aurelia. Vivíamos en la casa de Luis Pedro, el de las cervezas. Tu madre Trinidad, una gran persona. Un día que yo estaba en la puerta vestida de gitana, paró un coche. Se bajó un matrimonio y pidieron permiso a mis padres para hacerme una foto. Bienaventurados, Mari Carmen, los que conservan el cariño y respeto de maestros, sacerdotes y médicos de su infancia. Nos dice: las primeras letras las aprendí con una maestra llamada Anita, Ana Cabrera. Nunca pensaría Mari Carmen o Ana Cabrera que más de 50 años después coincidirían en un acto en este convento de Santa Ana. La primera como autora de un libro sobre él, y Ana en un trabajo callado de muchísimos y largos años, visitando el convento como maestra de las novicias para enseñarles nuestro idioma y nuestra cultura a cuantas ingresan periódicamente. También decía: recuerdo aquel viaje a Lourdes en el que también iba un gran sacerdote amigo de mis padres, don Antonio Alonso Hinojal. Recuerdo al médico don Pedro, creo que sería don Pedro Almagro, que controlaba mi desarrollo y que se presentaba en mi casa en el momento menos pensado gracias a la amistad con mis padres. Bienaventurados, Mari Carmen, los que aman, respetan y cuidan a sus padres y familiares, como tú a los tuyos, Pedro y Filo. El libro se lo dedica a su padre, Pedro Martínez Magaña, maestro en nuestra localidad en la Cuesta de las Fuentecillas y autor de varios libros: El Fuero de Ignatorás, El Obispo de Tavira, Ignatorás Variaciones, de quien dice Mari Carmen que es el motor, aliento y referencia constante de vida, compañero de investigación, sin cuyo apoyo y ayuda no hubiera sido posible este libro. Bienaventurados los que con su trabajo, esfuerzo y tesón son capaces de aportar y transmitir a la sociedad los amplios conocimientos adquiridos en sus estudios. Mari Carmen marchó a Úbeda y el Colegio Virgen de Guadalupe. Hizo la educación general básica, el bachiller en el Instituto San Juan de la Cruz, valorando de forma muy positiva la influencia de sus maestros y profesores. Le preguntaba si la monumental Úbeda ejerció gran influencia a la hora de elegir la carrera universitaria, pero pudo ser que no. En su etapa de infancia, cuando la maestra preguntó a cada alumno qué querían ser de mayores,
Las respuestas eran las típicas: peluquera, futbolista, maestro. Sin embargo, la respuesta de Mari Carmen produjo una gran sorpresa. Quería ser arquitecta, idea que en su mente infantil equivalía a construir casas. Años después se matriculó en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Los estudios eran muy exigentes y a la carrera de 6 años había que añadir el proyecto de fin de carrera. Su proyecto mereció el segundo premio Dragados y Construcciones. Se le propone continuar en la universidad en calidad de profesora, aceptando y continuando en el cargo en la actualidad. Es doctora en arquitectura, obteniendo el doctorado en la Universidad de Sevilla, con la calificación de sobresaliente cum laude, con un proyecto de vivienda contemporánea, el caso de los corrales de vecinos de Triana. Es máster en diseño por la Universidad Pablo Olavide y profesora de proyectos arquitectónicos de la Universidad de Sevilla. Como profesora tutora ha participado recibiendo alumnos polacos, italianos y de toda Europa, a quienes ella preparaba para este doctorado. Ha participado en numerosas exposiciones y realizado publicaciones en numerosas revistas de arquitectura. En Uruguay dirigió un seminario convocado por distintos ministerios uruguayos y españoles. Dirigir uno de los 3 talleres le supuso un alto honor, habida cuenta que en la convocatoria del seminario se decía que para llevar adelante esos talleres de proyecto se invita como directores a profesionales extranjeros de reconocida trayectoria. La experiencia vivida fue altamente positiva, tanto a nivel profesional como personal. Construyó 31 viviendas en Arroyo de Lojanco. Le fueron adjudicadas como consecuencia de haber ganado el concurso convocado al efecto. Esta obra ha merecido ser expuesta en la Feria de la Construcción de Sevilla, ha conseguido varios premios, ha sido publicada en revistas especializadas y distinguida por la Junta de Andalucía con la edición de un folleto sobre la misma. Sobre su relación con los alumnos, dice que es satisfactoria, intenta motivarlos para que sean capaces de crear proyectos y que valora y respeta sus ideas. Pretendo que se establezca un clima mutuo de confianza, trato de huir de dogmatismo. Podíamos hablar larga y extensa toda la tarde, pero es muy esperanzador también que doctores en arquitectura continúen sus investigaciones y publicaciones en pro de viviendas saludables para todos y de manera muy especial para los colectivos más vulnerables. Bienaventurados los que dedican años de trabajo a la investigación, dejando su vista en documentos de gran dificultad, para mantener y difundir la labor de personajes o historias locales, como ha sido el caso de Fray Domingo de Baltanás. Desearía que esta publicación, como doctora en arquitectura, fuese la gran cúpula que cierra el edificio universal de Fray Domingo, al que tal vez no hayamos sabido transmitir e interesar a esta generación. Se han construido los cimientos y algunos lienzos de la vida de nuestro dominico. Creo que nadie en la ciudad ha recibido tanto a nivel institucional de sus vecinos. En 1920, en uno de los plenos, un concejal muy avanzado en su ideología propuso que a la mejor calle se le pusiera en la calle de Fray Domingo de Baltanás, muy insigne dominico. Se le dio este nombre, a la calle Carrera. Posteriormente, este nombre se cambió y está existente en el barrio Imperial. Hay textos publicados por Eleuterio Nula en aquellos años 20, textos de Miguel Hueta y Vicente Guijarro en las jornadas históricas de la Villa, también Martínez Asensio. El libro de Fernando Usero, Domingo de Baltanás de Villanueva Arzobispo a Sevilla, publicado en 2019. El haber donado casi todos los libros de Baltanás digitalizados a nuestra biblioteca. Este busto que tal vez no hemos visto esta tarde bien, a la puerta del convento. Un intento y solicitud del Grupo Sevillanueva al Ayuntamiento de Sevilla para colocar un azulejo recogiendo el paso del dominico por el castillo de Triana,
o un viaje al lugar de su muerte en Alcalá de los Azules. Espero y deseo que este libro, su difusión y la realización de una unidad didáctica en colegios e institutos dedicada a este dominico lleve a cada rincón de nuestro municipio su vida e historia, ya que sigue siendo el gran desconocido. A mi pregunta de sobre si Baltanás se escribe con B o con V, ya que todos los libros va con V y unos autores numerosos con B y otros numerosos con V, me dice que de cualquier manera puede considerarse correcta. Sobre la falta de vocaciones también hablamos y me dice que es un tema muy complejo, que admite explicación desde distintos enfoques. Simplificando mucho, se puede decir que la vida conventual exige sacrificio y renuncia, una fe muy profunda, condiciones de vida alejadas de cuanto atractivo ofrecen las sociedades actuales y pocas son las personas capaces de acomodar su vida a estos y otros requisitos. Las mujeres que abrazan este modo de vida son admirables. Tuve la suerte de compartir un día completo con las monjas hace más de 50 años. En el interior del convento aprendí que la clausura, el silencio, dan una humanidad y bondad que vamos perdiendo en un mundo de ruido, prisa y materialismo. Hay que destacar las filigranas artísticas en bordados que han realizado las monjas y la solidaridad que he comprobado con gente a las que ellas daban lo que apenas tenían. Bienaventurados los generosos, Mari Carmen, ya que recibirán el 100 por 1 de los que hayan sido capaces de entregar. Sobre la generosidad, debo indicar que el importe de lo recaudado hoy por la venta de libros será donado íntegramente a las monjas dominicas. Espero y deseo, señor párroco, que no me condene al destierro por añadir esta bienaventuranza de la vida diaria de numerosas personas. Ahora será Mari Carmen quien nos deleitará rememorando cada pasaje del hombre más insigne de nuestra localidad, Fray Domingo de Baltanás. Muchas gracias. Bueno, hemos hecho. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Permitan que mis primeras palabras sean para dirigirme a dos personas, al párroco y al presentador. Gracias, don Juan Carlos, por la incondicional acogida que prestó cuando mi padre le pidió que autorizase la celebración de este acto aquí, en este emblemático lugar, así como por sus palabras. Tú, Manuel, mereces mi más profundo respeto y agradecimiento. Respeto porque me consta tu incansable trabajo en pro de todo aquello que se refiere a Villanueva. Y agradecimiento por varios motivos. Primero, por el interés que manifestaste cuando mi padre te habló de este libro. Segundo, por tu colaboración entusiasta en cuanto a la organización de este acto. Tercero, por el deseo que tienes en el sentido de que se extienda entre tus paisanos el conocimiento de aquel insigne hijo de este lugar que fue Domingo de Baltanás. Y finalmente, por esas muy generosas palabras, al referirte a mí, palabras sin duda inspiradas más en tu hombría de bien que en mis propios méritos. Por todo lo dicho, gracias a ambos. Es un auténtico honor estar en este centenario lugar. Casi 5 siglos contemplan la vida desarrollada en estas dependencias, testigos mudos del paso por ellas de una gran cantidad de mujeres que se retiraron y retiran de cuanto les podía o puede ofrecer el mundo para abrazar el estado conventual. Cuánta vida espiritual, cuántas oraciones, cuántos sacrificios, cuántos trabajos, cuántas renuncias duermen en estas centenarias paredes. Pero antes de continuar, debo justificar el hecho de encontrarme aquí, empezando para ello con algunas notas biográficas. Algo más de los primeros 6 años de mi existencia transcurrieron en Villanueva del Arzobispo, como consecuencia del trabajo de mis padres, que eran maestros. Mi madre en una escuela conocida como de la Minducha y mi padre en una que había en la Cuesta de las Fuentecillas.
En ella estuvieron hasta la finalización del curso escolar del 1968-69, en el que se trasladaron al recién inaugurado grupo escolar Nuestra Señora de la Fuensanta. En mi mente infantil quedaron impresos algunos gratos recuerdos que, pasados tantos años, permanecen aún vivos, lo que motiva que Villanueva tenga para mí un significado especial. Por otra parte, hace algún tiempo mi padre me habló de un personaje villanovense, lo que citó mi curiosidad y me llevó a leer algo referente a un tal Domingo de Baltanás. Apareció un elocuente predicador, un entusiasta fundador de conventos y un prolífico escritor. Seguí investigando y fruto de esa labor son estos folios, que aparecen sin grandes pretensiones y solo con el deseo de darlo a conocer desde la visión de numerosos estudiosos. Por sí, con ello, puedo, de alguna manera, servir de ayuda a otros interesados o despertar su interés. Ello podría permitir al lector aproximarse a un personaje singular, discutido por unos, admirado por otros, pero muy importante a la hora de valorar la religiosidad en el siglo XVI. Bajo esos supuestos, a lo largo de este libro, se presentan testimonios, opiniones, estudiosos, juicios, valoraciones del protagonista, y se hace con el deseo de que el lector vaya elaborando un perfil propio de Baltanás y deduciendo sus propias conclusiones sobre este controvertido personaje. Personalmente puedo afirmar que haberme encontrado con él ha sido hacerlo con una persona admirable, siempre fiel a sí misma, a quien se podría aplicar aquella frase de obra como eres y eres como debes. Baltanás obró como era, un hombre entregado sin reserva a su ministerio, desde unos principios de fidelidad a sí mismo, a su vocación, de sinceridad en sus actuaciones, de valentía cuando su conciencia le dictaba la defensa de algo en lo que creía, de energía para abordar distintos y variados cometidos, y de defensa de aquellos que veían limitados sus derechos. Y es especialmente gratificante poder presentar este trabajo en el lugar que nació y vivió Baltanás y que después se convirtió en este convento, en el que casi 5 siglos son testigos de la vida de tantas mujeres que en un momento de su vida respondieron a la llamada de Dios y aquí vivieron y viven en comunidad fraterna, en la que siendo distintas son iguales a un denominador común, el amor al Creador. Aquí se han vencido y vencen los egos y se ha vivido y vive la obediencia. Aquí ha estado presente la humildad desde la función que cada una ha desarrollado. Aquí nadie ha presumido de sus dones y capacidades, sino que la ha puesto al servicio de los demás. Aquí la oración es el alimento espiritual, tanto si es comunitaria como personal. Aquí se ha trabajado de manera solidaria, especialmente con las personas más humildes. En definitiva, ellas son el ejemplo de la mujer que abraza la vida conventual, una buscadora de Dios, intercesora ante Él, sembradora de esperanza, testigo en el mundo, sin nostalgia del pasado y viviendo una existencia basada en 3 pilares fundamentales: pobreza, castidad y obediencia. Y me van a perdonar ahora que haga una pequeña interrupción. Tras un reciente y rápido viaje que he tenido esta semana pasada, he tenido un proceso que se me ha diagnosticado como un síndrome vestibular paroxístico y que se manifiesta en una fuerte sensación de mareo. Dado que me han aconsejado que esté unos días con un especial cuidado, con el movimiento de cabeza, movimiento de ojos, etcétera, le voy a pedir a mi padre, excelente colaborador en la gestión de este libro, que siga leyendo estos folios que he preparado. Luego que disculpen que tenga que hacerlo de esta manera, pero me satisface enormemente poder, además, incluso con este contratiempo surgido, poder compartir con él un momento tan importante y tan especial como es la presentación de este libro. Finalmente yo terminaré cerrando la presentación, pero le cedo la palabra. A Villanueva del Arzobispo caben el honor, el orgullo de ser la cuna de Baltanás, pues aquí vino al mundo, como él mismo confiesa, un 22 de julio de 1488.
Nada se sabe de sus primeros años. Siendo mozo, la acomodada situación familiar le permite marchar a Salamanca para estudiar en su universidad, sin que existan datos que permitan conocer el momento de la llegada. El primero que parece cierto es que el 28 de octubre de 1508 Baltanás toma el hábito de la Orden de Predicadores. A este respecto ha habido fuertes discusiones en las que unos defendían que el hábito lo tomó en Sevilla, otros, yo me baso en documentación, que lo hizo en Salamanca, en la fecha que se ha dicho. Pero ¿cuándo deja Salamanca? ¿Cuándo llega Baltanás a Sevilla? Nada se sabe hasta que en 1516 funda el convento de San Andrés de Úbeda. La siguiente noticia es que el 3 de marzo de 1521 el arzobispo de Sevilla, Deza, lo nombra colegial perpetuo del Colegio de Santo Tomás. 3 años después, en 1524, aparece como residente en el Colegio de San Pablo de Sevilla y en 1525 se dice que, recibido con gozo el Real Convento de San Pablo, o lo recibe por ser su hijo nativo o por estar allí prohijado desde la creación de esta provincia. Aquí ya sí vamos a tener un dato objetivo. Aceptando como válido, se podría decir una fecha en que ya sabemos que vive en Sevilla. Pues, teniendo en cuenta que la provincia bética dominicana se crea el 10 de octubre de 1514 por un breve de León X, Exposuiti Nobis, y la frase que se cita, la conclusión es que a esta altura ya vivía en Sevilla. El arzobispo Deza había fundado recientemente un colegio-universidad, el del Santo Tomás, en Sevilla, y necesitaba dotarlo de profesorado. Se fija en Baltanás, a quien nombra por uno de los 12 colegiales perpetuos el día 3 de marzo de 1521, de manera que el nuevo profesor jura los estatutos 2 días después. Si el número de profesores era limitado, si en Sevilla había un elevado número de dominicos preparados, si la orden contaba con elementos suficientes dentro y fuera de la capital, y pese a ello se elige a Baltanás, ya podemos extraer una primera conclusión. Baltanás es conocido, reúne méritos suficientes, lo que viene ratificado con el hecho de que apenas transcurrido un año ya fallece el prior y es elegido. El Papa León X, en una primera bula, había concedido al fundador del colegio y a los arzobispos de Sevilla la facultad de graduar en letras y en teología a los colegiales propios. Posteriormente, el mismo Papa amplía aquella autorización en el sentido de que también se puedan graduar a religiosos de otras órdenes, facultad que el arzobispo podía delegar. Nuevo detalle del prestigio que ya tiene Baltanás. Le concede el honor de que sea él quien el 3 de septiembre de 1522 gradúe en teología a Fray Domingo de Murcia, a Nicolás Díaz, y el 15 lo haga a Diego de Trujillo, habiéndose de significar que yo, al menos yo, y he consultado este tema y no he conseguido encontrar otra autorización que hiciera el arzobispo a otro dominico, a otro colegial, en el sentido de que pudiera presidir el tribunal de licenciatura o doctorado en teología. De la huella que deja Baltanás en el Colegio de Santo Tomás hay testimonios elocuentes en el libro Historia del Colegio Mayor de Santo Tomás de Sevilla,
en el que se relacionan 73 dominicos que se han distinguido y han merecido figurar entre los más destacados de la institución, uno de ellos, Domingo de Baltanar. Y de él hace elogiosos comentarios. En la misma obra se dice que el rey emperador, don Carlos, teniendo noticias de este esclarecido varón, le escribió diferentes cartas consultándole negocios graves. A esta altura de su vida, Baltanar va a conocer a otra figura destacada dentro de la religiosidad de la época, a otro hombre célebre, a Juan de Ávila. Juan de Ávila está recién ordenado de sacerdote. Es un joven de 26 años y va a Sevilla con la intención de embarcar y dirigirse a América a las misiones. Domingo de Baltanar ve en él una serie de capacidades, una serie de facultades que le permiten suponer que puede desarrollar una labor altamente meritoria en su tierra, y lo disuade. Pero esto siembra un poco de inquietud en Baltanar, a quien se le concede en un par de ocasiones el que pueda marchar a África a misiones, algo que tampoco hace. Y parece que hasta aquí hemos tenido un profesor, pero parece que la docencia no es el futuro de Baltanar. El día 9 de julio de 1523 fallece Diego Deza, que tanta confianza había depositado en él. Quizás esta separación es el detonante para dar un giro a su vida y renuncia a la colegiatura. Ya había vivido una experiencia nueva en su vida cuando en 1516 procedió a la fundación del convento de San Andrés de Úbeda. La orden descubre en él una capacidad extraordinaria de organización y la existencia de un nutrido grupo de personas que le pueden ayudar económicamente. Y le confía a lo largo del tiempo la fundación del convento de San Andrés en Úbeda en 1516, Santa María de Gracia en Sevilla en 1525, Nuestra Señora de la Encarnación de Zafra en 1528, Santo Domingo de Fraile en Baeza en el 29, Santa María Magdalena en La Guardia en el 30, Santo Domingo de la Cruz en Salamanca en el 31, Nuestra Señora de Gracia en Baeza en el 33, Santa Ana, Villanueva del Arzobispo en el 1540 y San José de Inátoras en 1550. Mi hija ha consultado documentación suficiente como para poder afirmar casi con seguridad absoluta que no es cierta la fecha de la creación del convento de San José de Inátoras en el 1540, como se ha dicho por muchos autores, sino en el 1550. Estas fundaciones habían de contar con la aprobación del ordinario de la diócesis. Me voy a ceñir solamente aquí con que el de Villanueva lo autoriza don Gabriel Merino y el de Inátoras lo autoriza don Pedro Pacheco de Villena. El afán de extender la orden, el recuerdo de su tierra, la familia que allí tiene, justifica sobradamente que Baltanar vuelva la mirada hacia su patria chica y emprenda una nueva aventura, fundar un convento. A este respecto se lee en la quinta parte de la historia de Santo Domingo y de su orden que el convento de monjas de Santa Ana de Villanueva lo fundó el maestro Fray Domingo de Baltanar, natural de aquella villa, tomando posesión de él a 27 de marzo de 1540. Edificóse este convento en que estamos con las limonas que procuró el maestro, y las primeras monjas que lo habitaron procedían del convento de Baeza, Sor Dominica de Santo Tomás como priora, Sor María del Espíritu Santo. Tenía podríamos llamar un capricho, y es que todas las monjas se llamasen María. El convento se erigió en la casa que los padres
tenían, que él había comprado a sus hermanos. Un detalle curioso, porque como consecuencia de esa compra y por lo que ahora después se dice, la orden concedió a los hermanos y familiares el derecho de enterramiento en la capilla. El día de la compra se toma del Archivo General de la Orden de Predicadores, serie 15, folio 272, recto y vuelto, donde se lee. Lo pone, ella domina el italiano, yo no lo domino y además no voy a saber ni leerlo, por lo tanto lo voy a decir en castellano. De la copia de un instrumento hecho en 1542 que contiene la donación hecha al padre Fray Domingo de Baltanás Mesía, fundador de dicho convento de Santa Ana de Villanueva del Arzobispo, de la capilla principal del mismo, a todos sus descendientes con licencia del provincial, en razón que el monasterio fue fundado en parte en el suelo de las casas Baltanás, donado o vendido a un precio sensiblemente bajo al padre Fray Domingo por su hermano, la fundación en 1540. Domingo de Baltanás paga un precio más o menos simbólico, según se deduce, a su hermano por la cesión, la venta de lo que les correspondiera. Pero ¿volvió Baltanás alguna vez a Villanueva del Arzobispo? Hay constancia de varias ocasiones, concretamente en 1542, en 1543 va a dar el hábito a algunas religiosas y en 1550, este último como consecuencia de Inartrae. 10 años han pasado desde la fundación de este convento de Santa Ana, cuando se inaugura el de San José de Inartrae. Se dice que no había documentación suficiente, sin embargo, se afirma que contribuyen con sus limosnas al convento de San José la duquesa de Béjar, la condesa de Niebla y la marquesa de Priego. Y se añade que un tal Cristóbal de Baeza Figueroa hace unas aportaciones y se celebra una misa semanal por el eterno descanso de su alma. 272 años permanece en Inartrae esta institución. Pero, ¿qué fue de ese convento? Como consecuencia de los procesos desamortizadores, desaparece en 1822 esta institución secular y desaparece devorada por el insaciable apetito de la administración. Secularizada la religiosa en 1822 con arreglo al decreto de 25 de octubre de 1820, por el que se incorporaban al Estado los bienes de los monasterios y conventos suprimidos en la aplicación del artículo primero, han de pasar alrededor de 9 años para saber qué fue de las dependencias del convento de Inartrae. La incógnita que se plantea se despeja el día 6 de mayo de 1831, fecha en que en esta casa se celebra una reunión en la que las ruinas del convento de San José, que había sido publicado, su venta había sido por la comarca, sin que se presentara ninguna opción de compra, las ruinas son adquiridas por el entonces párroco de Inartrae, don Domingo Rivera, con la anécdota de que lo compra en 2.000 reales, pagadero en 3 plazos y sujeto a unas condiciones que no cumplió el párroco. Se ha visto a un Baltanás estudiante, profesor, predicador, fundador, pero con esta faceta convive otra, la de escritor. Su producción literaria es generosa y la mayor parte de ella es de temas espirituales, campo en el que, según los expertos, se encuentran sus mejores páginas y en las que deja pruebas de su muy sólida formación
humanística y teológica. Las ediciones de los libros de Baltanás se multiplican como consecuencia de la aceptación que tienen. Para el gran estudioso y experto en su figura, que fue Álvaro Huerga, las obras de este fraile se pueden agrupar en 6 bloques. Obras que no solamente en Andalucía, en España, sino que también llegaron a América con los inmigrantes, con los religiosos, los misioneros que allí fueran. Algunas de estas obras ponen de manifiesto sus ideas demasiado vanguardistas para unos, escandalosas para otros, pero altamente incómodas para ambos, pues hieren intereses y sensibilidades excesivamente anclados en añejas ortodoxias o ponen de manifiesto actuaciones lejanas a un total cumplimiento de las obligaciones que el cargo le impone. Antes de finalizar con los escritos de Baltanás, valga 2 apuntes. En la obra Compendio de Sentencias Morales y de muchas cosas notables de la tierra de España, hay un capítulo llamativo con el título La vida del venenoso heresiarca Martín Lutero. Es la primera biografía en castellano que se hace en España sobre la figura de Martín Lutero. El segundo apunte está relacionado con una mujer excepcional, que fue monja, fue fundadora de conventos, escritora, doctora de la Iglesia. Se trata de Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada. Teresa de Cepeda y Ahumada, Teresa de Jesús. Fue una lectura infatigable, afición, que consideró tan fundamental que llegó a escribir en sus constituciones, concretamente en la segunda, punto 7, que las prioras habían de tener en cuenta que en los conventos hubiera buenos libros. Santa Teresa en su juventud leyó libros de Baltanás y se llega a un Baltanás setentón, y en esta altura de su vida va a recibir un muy duro golpe. Cualquier momento histórico ha estado marcado por tendencias. En el aspecto espiritual y en la época de que se trata, nacen inquietudes que sueñan con una iglesia más sana, instruida, robusta, frente a lo anclado en la custodia de la ortodoxia, a intereses consolidados que se sienten amparados y protegidos por los poderes temporales, y en la que, en efecto, en lo que nos afecta por el brazo nada manco de la Inquisición. Es en este ambiente donde se desenvuelve Baltanás, figura destacada de la religiosidad del siglo XVI. Sus tesis son audaces, lo que puede motivar que los viejos inquisidores lo sometan a un injusto proceso. Se pone en marcha el bien engrasado engranaje de la Inquisición. Entre el 12 y el 17 de febrero de 1561 se produce la prisión de Baltanás. Se ordena al prior que vaya al Santo Oficio para cierto asunto y lo haga acompañado por Baltanás. Así lo hace el prior, y Baltanás cae en la trampa que le han preparado, en la encerrona que le han hecho, y directamente lo llevan a prisión. Se nombra a un grupo de personas que lo van a juzgar. Aunque se desconocen los motivos y las acusaciones, no sería muy atrevido suponer que radicaron en algunas de las tesis que defendía Baltanás, especialmente en su apología sobre la materia discutible, como por ejemplo, Baltanás condena enérgicamente a los obispos que no residen en sus diócesis. Baltanás defiende la oración mental como medio
de íntimamente unirse a Dios. Baltanás defiende la comunión frecuente. Baltanás defiende la traducción y vulgarización en lengua romance de los textos sagrados, algo que otros decían que pertenecía a la Iglesia. Estas posiciones pudieron resultar excesivamente peligrosas para los inquisidores y da comienzo un proceso, un largo proceso. Se vota, no hay unanimidad. Al no haber unanimidad, que era condición indispensable para condenar o absolver, se recurre al Consejo Supremo de la Inquisición. Pasa un tiempo hasta que los inquisidores de Sevilla dicen que han recibido las cartas de 19 y 20 de diciembre de 1562 y las de 21 y 22 del 63. En consecuencia, se produce el fallo el 25 de febrero, cuando Baltanás lleva encarcelado algo más de 2 años. Se ha llevado al penitenciado a la capilla de San Jorge en el castillo de Triana, con túnica, con escapulario y una vela como signo de penitente. Y acabada la misa, le es leída la sentencia en presencia de 12 frailes de su orden. Se le hace jurar de vehementi de los errores de que es acusado, de los cuales queda vehementemente sospechoso, según se dice en la sentencia. En adelante, Baltanás no podrá predicar, no podrá confesar, no podrá celebrar. Tendrá cárcel hasta el final de su vida. La juración de vehementi se da cuando no ha sido posible demostrar las culpas. 2 evidencias tenemos a la vista. Para nada se alude a falta alguna a la moral, como base que ha servido a algunos para justificar el interrogación, atropello que se convierte o sea que se comete con nuestro fraile. En cuanto a los errores doctrinales, no es ni convicto ni confeso, sino, dice la sentencia, solamente sospechoso. Esa misma tarde se decide el lugar en que será internado, el monasterio de las 5 llagas de Alcalá de los Gazules, donde queda el día 23, y recluido, alejado del mundo, privado de funciones. Baltanás va a pasar los últimos años de su vida sufriendo las penas que le impusieron como consecuencia de unas desviaciones doctrinales que la Inquisición no logró probar. Recientemente, un profesor italiano de la Universidad de Milán, Gian Claudio Civale, dice haber descubierto en el Archivo Histórico Nacional un documento en el que se habla de que los errores, de que las culpas fueron morales. Aparte del momento en que se redacta dicho documento, aquí quisiera hacer un inciso. Un estudioso villanovense asume plenamente las teorías de Vicente Beltrán de Heredia, que es, a su vez, el que sirve de alimento a Gian Claudio Civale. Dice que las causas fueron faltas morales, pero aparte del momento en que se redacta el documento, de las dudas que plantean las firmas, de las causas que pudieron motivarlo, está que ninguno de los historiadores que se ocuparon de Baltanás hace mención a este hecho. De todos ellos se va a seleccionar uno. En 1890 se publica un libro sobre la historia del Colegio Mayor Santo Tomás. Este libro se había escrito a comienzos del siglo XVIII y el autor tiene acceso a toda documentación existente en Sevilla. Ojo a este dato. Y fija como eje fundamental de su historia el ajustarse a una definición que él da de historia. Dice que la historia es la exposición verdadera, breve, sin adornos,
con total adecuación a los tiempos. Y dice, cuando digo verdadera, excluyo cualquier interés personal. Cuando breve, evito el cansancio y aburrimiento. Cuando sin adorno, evito todo rebuscamiento y adorno artificioso, lo que los lleva a concluir con la siguiente afirmación. Y así será esta historia verdadera según consta de fidedignos historiadores. Aquí hemos de prestar especial atención. De fidedignos historiadores y papeles auténticos. Bebe el autor la información en fuentes de aguas puras, en documentos originales de la orden, en testimonios de autores de acreditada solvencia. Y cuando ha de hablar de Baltanar, dice que, y se está haciendo el retrato de Baltanar, resplandecía el padre maestro Baltanar en el don de gobierno y en el celo de aumento de su religión santa. Difícil conjugar esto con los errores doctrinales. Y finalmente, lleno de días y merecimientos, descansó en la paz del Señor. Pero estas alabanzas resultan pálidas frente a la que dice de Baltanar cuando habla extensamente de él. Dirá, entre otras cosas, muchas valoraciones, que resume, según la estimación de los doctos, mereció el título de patriarca, el honor de fundador, el crédito de venerable y la fama de piadoso. Según lo dicho, resulta difícil la aceptación el afirmar que las razones de la condena de Baltanar fueron de índole moral y no de posiciones ideológicas, molestas para muchos. Se ha anulado el contexto de Baltanar con el mundo exterior. Se le ha sometido a humillaciones. Se le han impuesto unas duras condiciones de vida y solo le queda dedicarse de lleno a su vida, a la vida interior. La oración, la meditación son su ocupación y su consuelo, y así se va consumiendo una existencia que había estado dedicada a la predicación, a la escritura de libros, a la fundación de conventos, y llega el final. No consta unanimidad en cuanto a la fecha de la muerte de Baltanar. ¿Cuándo se produce? El villanovense Fernando Usero Cerdán aporta un certificado de la Secretaría del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, que en reunión de pleno de 24 de septiembre de 1999 acordó poner una calle a el nombre de Baltanar, que había fallecido el 2 de agosto de 1568, pero la Real Academia de la Historia mantiene el año, pero dice que habría sido casi 2 meses después, el 29 de septiembre. Hacia mediados del siglo pasado se inició una interesante recuperación de la figura de Baltanar, de su pensamiento, de sus escritos, de sus fundaciones, de su proceso, y ello por profesores y estudiosos nacionales y extranjeros de la espiritualidad de aquel siglo, apareciendo incluso en tesis doctorales actuales. Figura importantísima en esta recuperación es el dominico Álvaro Huerga Teruelo, tenido como uno de los grandes especialistas de la espiritualidad del siglo XVI, consideración avalada por más de 800 títulos. Baltanar, hablando de personas que lo han estudiado, se puede decir que no están ajenos dos villanovenses. Un actual, Francisco Jesús Martínez Asensio, otro de principios del siglo XX, Eleuterio Nula Grueso. Martínez Asensio define a Baltanar como el personaje más universal de todos los tiempos de los nacidos en Villanueva y lo presenta con algunas afirmaciones susceptibles de ser analizadas y tal vez rechazadas. En otro artículo que publica en Argentaria habla de unos escritos
publicado sobre la figura de Baltanás por aquel escritor que fue Nula Grueso, otro notable villarabense. Por la novedad de lo que expone, se recoge una frase de la obra Historia de la provincia de Andalucía de la Orden de Predicadores de Lorea Amezcua. Estaba hablando de Baltanás y dice: su gran juicio, prudencia y vida apostólica llegaron a la noticia del emperador Carlos V, el cual lo consultaba en muchos negocios graves, firmando las cartas de su imperial mano, para más abajo continuar al hablar del convento de Baeza: a este siervo de Dios, su majestad, dio ayuda para su intento de la creación del convento de Baeza. Un autor reciente, Cazabal Laguna, escribe de Baltanás que era prudente por su consejo y muchas veces le pidió al emperador dicho consejo. Aquí surge una pregunta: ¿conoció Carlos V a nuestro fraile? El emperador viajó a Sevilla para contraer matrimonio con Isabel de Portugal y llegó el día 11 de marzo de 1526. Teniendo en cuenta que Baltanás era muy conocido, admirado y respetado, no es difícil suponer que su fama llegó hasta el rey, al que pudo conocer personalmente, lo que se justifica en razón pues, a la valía, a la fama, al prestigio de que gozaba. Se ha dicho también que el rey quiso nombrarlo obispo. En ningún sitio salvo un autor, y no un autor se habla de esto. Se ha dicho anteriormente que algunos escritos de Baltanás pudieron ser enormemente incómodos en ciertos ambientes. Uno de ellos fue la postura que adoptó en el problema de la limpieza de sangre. Vive una época en la que dos grupos son molestos: los judíos y los musulmanes. Aquí solamente hablaremos de los judíos. Socialmente existen dos grupos bien diferenciados: los cristianos viejos y los cristianos nuevos o convertidos, ellos o sus antepasados próximos. Era muy conveniente para determinados sectores la extensión de la creencia de que los conversos no eran buenos cristianos y de que se mantenían en secreto sus creencias y las prácticas consecuentes. Su limpieza de sangre era condición indispensable para ser admitido en numerosas instituciones, órdenes religiosas, militares, la Inquisición, órganos eclesiales, centros docentes, gremios, cofradías, colegios mayores. A este respecto es conveniente hacer una ligera evocación de la situación de los judíos a lo largo de los siglos. Siendo preciso y resumiendo, se puede decir que lo que se trataba era de impedir el ascenso social de los conversos, con la excusa de motivaciones religiosas. Es bonito el tema, cuando se estudia un poco, es muy bonito el tema y es verdaderamente asombrosa las razones con las que Baltanás se opone a los estatutos de limpieza de sangre. Dice que tanto los judíos conversos como los cristianos viejos, todos son hijos de Dios, dado que judíos y gentiles todos descienden de Adán. Uno y otro son culpables de la muerte de Jesús, que es lo que se achacaba a los judíos. Los primeros por acusarlo, los segundos por condenarlo reconociéndolo inocente, puesto que Baltanás insiste mucho en una idea: la redención ampara a todos. Otro tema
No. Otro tema que resulta incómodo, en su época era frecuente que los obispos residieran en sus diócesis y no fueran obispos cortesanos, medrando al amparo del rey. Y ya el Concilio de Trento, por entonces celebrándose, ya había tocado el tema y se oponía rotundamente a que los obispos se ausentaran de sus diócesis. También es muy bonita la defensa que hace, más bien la defensa del ataque que hace Baltanar a los obispos que dejan su grey para irse a medrar a la sombra de los poderosos. Y dado que este libro tiene el título de 2 conventos, parece justo que se diga algo de ello, para lo cual se acude al archivo de este en que nos encontramos. Han pasado siglos y se desaparece la institución de Innatorás, el convento de San José. Es preciso dar un destino a los restos del convento y se llega a una reunión celebrada el día 6 de mayo de 1831 en este convento, en la que se culmina la venta de Innatorás, destinando el dinero a reparación del tejado de este en que nos encontramos. Y concretamente, y esto es rico, pero triste, lo poco que queda